El Señor les bendiga, hermanos. Les invito a que oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bendición y tu amor, tu misericordia, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa, Señor, y poder escuchar, Dios bendito, como tu Hijo Jesucristo expresaba estas 7 frases, Dios, en esa cruz, Padre. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí recordando, Señor, pero también agradeciéndote y dándote gloria, Dios, porque sabemos, Dios, el resto de la historia, Padre, de lo que iba a acontecer, Dios, y cómo en gloria se iba a levantar tu Hijo, Dios. Gracias te damos, ponemos este tiempo en tus manos de mensaje, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. La segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la encontramos en Lucas capítulo 23, de los versículos 39 al 43. Dos criminales en escena. Nos damos cuenta cómo ya nuestro Señor Jesucristo ya está en un momento crítico de su vida, en donde Él ya está crucificado. Y en esto hay dos criminales a su lado. Hay uno de ellos, que es el primero que sale a escena. Dice una de las primeras palabras, ¿verdad? Y dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y nada tonto, ¿verdad? El primer criminal, o sea, les estaba diciendo al Señor Jesucristo, sálvate, pero pues no solamente eso, también, pues ya que estás aquí, sálvanos también a nosotros. Le estaba diciendo a Jesucristo que también quería ser salvo, que también quería él, pues darse cuenta en primera. Dos cosas que yo encuentro aquí, pues probar a nuestro Señor Jesucristo si verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, pues también, ya que estaba ahí, ¿verdad? También salvarse y evitar el dolor que Él estaba sufriendo también. Pero algo que puedo ver detrás de todo esto, de esta frase o de esta pregunta que le hace, incluso hasta petición que hace este criminal, es el pecado que había en ese hombre, el pecado que había en ese criminal, que era un hombre aprovechón, que era un hombre quizás hasta egoísta, era malo, digo, es un hecho, el decir que estaba ahí, y que era un hombre quizá también un tanto egoísta, probablemente también era un poco engreído, no lo sé. El hecho de decir, ¿verdad? En primer lugar de estar ahí, en segundo lugar de atreverse a hablarle a Jesucristo, ¿verdad? Y decirle, pues órale, pruébame que eres el Señor, pero pues ya que estamos acá, como les decía, también sálvame a mí. El pecado, hermanos, el pecado, mis amados hermanos, nos ciega de quiénes somos nosotros, que es ser culpables del pecado. Nosotros somos culpables del pecado. En Romanos 3:23 usted va a encontrar que dice que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Y de qué hemos pecado? Usted se puede preguntar. En primer lugar, nosotros tenemos un pecado adquirido. Usted quizá lo ha escuchado muchas veces, que es el pecado adánico. Hemos sido heredados del pecado a través de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Nosotros somos pecadores por ese pecado que ellos cometen en el jardín del Edén. Pero en segundo lugar, también no solamente le adjudicamos a Adán y a Eva, ¿verdad?, ese pecado y decimos, ay, por su culpa. No, sino también nosotros somos pecadores. En Romanos 1:28 nos damos cuenta cómo Pablo enlista, ¿verdad? Una lista de pecados que lo va mencionando acerca de la maldad, perversidad, avaricia, depravación, homicidios, disensiones, y empieza a mencionar una serie de listas, ¿verdad?, acerca de lo que el hombre había dejado de hacer y que Dios los entregó a lo que ellos querían hacer. Y ese es el pecado que en muchas ocasiones probablemente, ¿verdad?, la iglesia también comete. Nosotros cometemos quizá el chisme, la avaricia, la insensatez, la deslealtad, la insensibilidad, ¿verdad? Eso es lo que provoca el pecado, hermanos. Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Pero en el versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, nosotros somos justificados. Lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario en ese momento es que nos estaba justificando a nosotros. Es decir, nosotros somos declarados no culpables delante de Dios. Cuando un juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta, en ese caso de la persona. Legalmente es como si la persona acusada no hubiera cometido ningún acto malo, por así decirlo. Lo mismo sucede con nosotros y con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Padre, el Señor nos declara inocentes. El Señor justifica, ¿verdad? El Señor nos justifica y nos dice, obviamente, todo esto de acuerdo con lo que el Señor establece, ¿verdad? Como si nosotros nunca hubiéramos pecado, hermanos. Pero esto, mis amados hermanos, no es porque estemos guapos, no es porque seamos lindos o el Señor nos vea con ojos, sí, de amor, pero no solamente porque estamos aquí sentados, ¿verdad? Dice Pablo, le está escribiendo Pablo a los Efesios, le está diciendo, pero no, esto no procede de ustedes, ¿verdad? Esto es mediante la fe, ¿verdad? Eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. El Señor lo hace por amor, el Señor nos regala,
¿verdad? Esa justificación. Dice que esto no procede de nosotros para que nadie se jacte, dice la NBI. Y para terminar, mis hermanos, el pecado también nos quita la sensibilidad, ¿verdad? De la condición en la que nos encontramos. Una situación que yo veía en esta persona, en este criminal que estaba al lado del Señor Jesucristo, es que él no se daba cuenta de la condición en la que él se encontraba. Él solamente quería ser salvo, él solamente quería librarse de esa condenación que estaba viviendo. Hay una enfermedad muy rara que se llama analgesia congénita y hace que una persona que padece esto no sienta dolor acerca de lo que está sufriendo. A simple vista pudiéramos decir que esto es algo muy bonito y muy bueno, porque dices, bueno, pues ya no va a sentir dolor de cualquier cosa, pero es peligroso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta persona que padece la analgesia congénita puede romperse algún brazo, puede romperse alguna pierna, puede romperse, no sé, el tobillo y jamás sentir dolor. Y nosotros decimos, pues al menos no siente dolor, pero no. Pero este dolor o esto que puede producir en esta persona, esta enfermedad, hace, ¿verdad?, que pueda llegar hasta la muerte. Y lamentablemente hay millones, o hay miles, o hay cientos, o hay décimas, o hay algunos cristianos que padecen alguna enfermedad similar, pero es hacia el pecado, hacia la sensibilidad, ¿verdad? Y nos hacemos insensibles al pecado, nos hacemos insensibles a que muchas veces ya probablemente ya estamos lejos del Señor, ¿verdad? Y ya no nos damos cuenta, y para nosotros es tan común seguir cometiendo los mismos pecados día con día, y venimos los domingos a la iglesia o venimos entre semana a la iglesia y no pasa absolutamente nada, porque estamos cegados por esa enfermedad. Y el segundo de ellos, criminal, dice, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La gracia, el perdón de nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado, mis amados hermanos. Solamente es cuestión de que nosotros nos acerquemos. Me encanta cómo Pablo escribe y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este hombre estaba reconociendo, así yo lo puedo ver, reconociendo su estado en el que él se encontraba, y le dice al Señor, acuérdate de mí, yo sé en la condición en la que me encuentro, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Mis amados hermanos, es tiempo para, no solamente en esta semana, sino para acercarnos al Señor, pedirle perdón si hemos pecado, o si estamos bien delante de nuestro Señor, quizás seguir comprometiéndonos aún más con el Señor, para cuando el Señor venga por su iglesia podamos escuchar esa hermosa palabra de hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor les bendiga, hermanos.